Buenas tardes, regresamos aquí a estos en vivos por Facebook desde el canal Origen. Recuerden que nosotros seguimos trabajando y estamos aquí a disposición de todos ustedes para que nos cuenten qué quieren saber, qué herramientas quieren conocer. Hoy tenemos un invitado súper especial. Se trata de Juan Camilo Botero. Él es médico, epidemiólogo y trabaja la programación neurolingüística. Con él vamos a hablar de cómo programar esas ENCAR que tenemos para mejorar nuestra vida, para hacer realidad nuestros sueños y para mejorar nuestro entorno. Juan Camilo, bienvenido, qué rico que estés con nosotros, pero antes saludo a Jorge también, que nos acompaña, Jorge Hugo López, y bueno, bienvenido Juan Camilo y bienvenido Jorge. Bueno, saludos. Bueno, muchas gracias a Jorge, a Matilde, muy contento de estar con ustedes y acompañarlos en este momento tan especial. De verdad que muy agradecido, gratitud eterna. Me alegra mucho que hayas aceptado la invitación y por supuesto, yo hoy vengo más que como entrevistador, vengo como estudiante, hoy vengo a aprender. Entonces tengo mi mente dispuesta es al aprendizaje. Perfecto. Pues a ver, yo pienso que en este momento, cuando uno empieza, es como empezar de cero. Y quiero empezar esto como con una historia que es interesante porque las historias nos conectan desde que estábamos muy jóvenes. Entonces les voy a contar que en una ocasión había un enfermo, y ya saben que obviamente como médico, estaba este enfermo al lado de una ventana. Luego llega otra persona y en ese momento estaba supremamente mal, muy triste, con una conmoción, una emoción muy marcada en su parte cerebral, que inclusive generaba cambios en su cuerpo. Entonces le empieza a decir al hombre que está en la ventana, otro enfermo también terminal, le dice, por favor, te pido que me digas qué hay detrás de esa ventana, qué ves al fondo. Y esa persona empieza de una manera muy saludable y contento de decir, mira, veo una gran pileta donde hay unos árboles hermosos, unos animales que van obviamente alrededor ahí de la manguilla. Así fue, diciéndole la descripción de este lugar tan bonito, tan hermoso. Y en ese momento entonces sucede que pues ya obviamente la persona que estaba al lado de la puerta queda con esa felicidad, se duerme. El paciente, la persona que está al lado de la ventana fallece y pasa el que está en la puerta al lado del que está en ese momento en la ventana. Cuando está ahí se lleva una gran sorpresa. No había nada. Era simplemente una ventana con un muro. Entonces, igualmente es lo que aprendemos en la vida. A veces eso es lo que hay en el cerebro. Definimos si tenemos muros o por lo contrario tenemos peldaños para poder ir obviamente subiendo el muro y atravesar eso que nosotros generamos como barreras. La pregunta que les hago a todos, ¿cuáles son las barreras de ustedes o los muros o esas fronteras que hacen que en vez de construir puentes, lo que hacemos obviamente es construir absolutamente lo que es una gran separación? Entonces, esto es la pregunta que de pronto me hacía Jorge y Mati, ¿qué es esa SINCAR? La SINCAR es esa parte de lo que van a ser el sistema inmune mental, por eso obviamente la quisimos así llamar como esa SIM, esa tarjeta SINCAR, donde tú eres capaz de generar o cambios positivos para tu vida en general, o por lo contrario, cambios que pueden ser, no lo llamemos tóxicos, pero sí que pueden empeorar tu forma de ver la vida. Entonces, por eso lo interesante de esto, que desde la medicina tenemos todo para tener y ser optimista, pero hay un ambiente, y hoy les quiero que todo el mundo ya ha hablado de esa situación actual, pero esto genera adversidad, incertidumbre, momentos de frustración, y las personas les empieza a dar miedo, les empieza a dar angustia, les empieza a dar ansiedad y les empieza a dar depresión, y eso hace que nos dé un bloqueo en nuestra parte emocional. Entonces miren con las historias, qué interesante la forma que yo percibo el mundo. ¿Están de acuerdo Matilde y Jorge? Yo estoy Sí, Juan totalmente de Camilo. acuerdo. Incluso yo quería como que ahondáramos un poquito porque hay gente que es muy escéptica y dice, no, sí, pues si mi mente fuera tan poderosa, yo estaría quién sabe en dónde. Pues hay gente que es muy escéptica.
Sin embargo, desde la ciencia, desde la medicina, uno puede explicar cómo la mente realmente afecta el cuerpo y cómo todo eso afecta a tu entorno y en tu vida. Quisiera como que explicáramos muy resumido esa partecita de realmente cómo la mente impacta en nuestra vida. Perfecto. Aquí nos dice alguien Sí, ya que una de dígame. las cosas es no perder el positivismo. Nos dice Sara. Ay, Sara López, mi hermana. Nos dice, una de las cosas es no perder el positivismo y eso es una de las cosas que es más difícil de sostener en un momento de crisis. Siempre tener la mirada en el plano de las posibilidades positivas. Claro, y es muy interesante y yo quiero que quede como un concepto, porque algunas veces intentan vender lo que es la paradoja de la felicidad. Y me dan a entender muy fácil. Llegan ustedes donde una persona les dice, piensa que te vas a ganar el carro y la lotería, y lo declaras con tu palabra, pero al otro día no hay ninguna lotería ni ningún carro. Entonces eso genera más angustia en ti. Tenemos que hablarlo de una manera que sea una manera muy realista. Entonces yo llamaría ese positivismo un optimismo realista, basado en la realidad, que hay momentos complejos y difíciles. Y Matías, tu pregunta, quiero que obviamente vamos a entender un concepto. La felicidad es un poco alejada del ser humano. ¿Por qué motivo? Porque desde que nacemos estamos en un modo de sobrevivencia. Nos remontamos cuando estábamos en las cavernas. Entonces, ahí estamos sobreviviendo a que obviamente ese mamut, ese tigre de Bengala, eso que nos va a hacer daño, no se nos vaya a presentar. Entonces, nuestra mente de una u otra forma está pensando en que no nos vayan a comer. ¿Y eso qué significa? Protegernos. Estamos o huyendo o luchando. Y miren qué interesante. Si yo tengo que es más grande, yo huyo. Si es a la par, o me apareo, o obviamente lo que hago es luchar. Y si es más pequeñito, yo me lo como. Entonces, normalmente el cerebro está desde su parte prefrontal, basado en protegerse. Y cuando no nos podemos proteger, como les dije, huimos o luchamos, o finalmente nos bloqueamos. Y es una característica del cerebro por miedo. Ahora, Matías, la pregunta que tú me decías, sí, hay un sinnúmero de neurotransmisores que en el cerebro están como la dopamina, la serotonina, y eso puede ser obviamente otra de estas maravillosas, digamos, conferencias o conversatorios, donde lo que me da placer, donde yo tengo recompensa, donde yo veo alegría y veo entusiasmo. Pero igualmente, siempre, se los voy a decir, no hay el por qué dejar de llorar o de quejarse. Nos han enseñado, y a Jorge lo va a entender, que a los hombres más que a las mujeres nos dicen, usted no puede llorar porque eso no lo hacen los hombres. Les ha tocado, Jorge, te tocó de pronto cuando nos decían nuestros padres de esa manera, ¿sí? De pequeñito, tengo dos lecciones que nos digamos, nos limitan a los hombres en la manera de expresar toda la emocionalidad. La primera es, no llore, ¿sí? Porque eso es de mariquitas o eso es de mujeres. Y la segunda es, hable duro, como habla un varón, ¿cierto? Son dos cosas que nos han puesto a los hombres en un papel de que el hombre no puede mostrar debilidad, sensibilidad, ni mucho menos puede ser receptor de afecto, sino que al contrario, debe ser un proveedor de protección y de cobijo. Total. Y cuando obviamente uno se vuelve el 100% de cobijo, de protección, puede haber algo que en medicina, o normalmente de la parte, digamos, científica se llama fatiga o cansancio por compasión, que es lo que le está sucediendo, pasando a muchos médicos actualmente, por lo que les toca estar en los diferentes hospitales después de un turno de 12 horas, y ustedes saben que hay dos escenarios, el que a las 8 de la mañana los ven como unos héroes cantando por los balcones, o por lo contrario, el otro escenario, como decía Jorge, donde les dicen, ojo que estas personas nos pueden contaminar, los pueden contaminar, entonces es el héroe, pero a la par, obviamente es el enemigo, entonces es el antihéroe. Entonces miren cómo tenemos creencias desde nuestro cerebro, desde, digamos, esa SINCAR que de pronto no nos deja avanzar en la vida. Y miren, Jorge y Mati, que hay una cosa maravillosa, que no solamente que nos digan que usted no puede llorar, sino que nos dicen, de tal árbol, tal astilla. Árbol que nace torcido,
jamás se endereza. Entonces, claro, nos empiezan a meter un montón de cosas que tenemos que hacer como superhéroe. Y me trae a colación un chiste porque aquí es espacio para todo, es que ¿cuál es el superhéroe, digámoslo así, más mansito? ¿Cuál es? No sé. No, me corchaste, no sé. Supermancito. Entonces, miren que y miren que esto es importante porque normalmente no nos podemos a veces reír en un momento, nuestra mente o cerebro es muy lineal y cuando somos disruptivos, ahí mismo dicen, uy, esta persona está como discobalada, le falta como algún tornillo. Entonces, por eso, Mati, es que tenemos que mejorar. Con todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, vamos a mejorar esa farmacia de neurotransmisores que tenemos en el cerebro. ¿Cómo cambiar esos neurotransmisores? ¿Cómo mejorar esas percepciones y cambiar esas creencias? Puedo ser flexible como un bambú. El bambú se demora en crecer, al principio son 3 años que se demora, pero ya cuando obviamente crece es fuerte, porque se puede mover de un lado a otro. Entonces, yo creo que hoy la idea es ser flexibles emocionalmente y saber que podemos cambiar. Y por eso les traje, obviamente, ustedes tienen Canal Origen, vamos a hablar del origen. Vamos a hablar del origen, porque esa es la parte de la vida. El origen es desde Es que es a donde tenemos que regresar. Es a donde tenemos que regresar todos, absoluta. El origen es, claro, es el nuevo nacimiento, es ese renacer que hay. Y les quiero compartir que a nombre de ustedes les quise hacer algo interesante. La palabra origen me trajo, digamos, a colación una película que se llama Inception, esa película que hizo Leonardo DiCaprio con Christopher Nolan, maravillosa, donde va por todos los sueños. Es una película aún maravillosa. Pero les quiero decir que le saqué un acrónimo a origen. Y vamos a empezar por la primera, la O, optimismo. El optimismo es algo obligatorio porque de una u otra manera podemos empezar a tener una estrategia de optimismo. O sea, les voy a enseñar cómo. Podemos en ese momento, de forma de optimismo, es traer a nuestra mente un recuerdo bonito. Cada uno de ustedes puede traer un recuerdo bonito, porque yo creo que tenemos muchos recuerdos en la vida. Ha habido momentos difíciles de adversidad, pero también hemos tenido momentos bonitos. ¿Ya los trajeron ustedes? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ahí, un recuerdo bonito? Sí. Ok. Ahora piensen en este momento una persona que ha estado al lado de ustedes y que ustedes lo admiran, lo quieren, la quieren. Tienen una persona. Y ahora a ese recuerdo bonito y a esa persona que los quiere, las quiere, entonces van a colocarle un color al recuerdo y van a colocarle un color a la persona. ¿Lo tienen ya? Sí. Y con esos colores entonces hacen un manto, empiezan a hacer ese manto, porque ustedes saben que pueden expanderlo y le van expandiendo, le van aumentando el color, le van aumentando la intensidad, lo pueden acercar o alejar como ustedes quieran y se van sintiendo con esa forma de optimismo y se van llenando y se van llenando y llenando. Entonces miren cómo la O nos puede generar que puede ser la vida posible de ser felices. Hay una película que yo recuerdo siempre que se llama La vida es bella. En La vida es bella, Guido, que es el papá, en un momento en un campo de concentración, le hace creer a su hijo que están en un juego y que al ganar 1000 puntos va a ser el feliz ganador de un tanque de guerra. Finalmente, su hijo gana el tanque de guerra, pero Guido, que obviamente Robert Benigni, que hizo la película, siempre estuvo feliz y dichoso. ¿De acuerdo? Entonces, optimismo. No se puede perder el optimismo. Puede que en cualquier momento estemos en algún pantano, pero tenemos todas las capacidades para volver a continuar y estar arriba. Uno más. Mati sabe, uno más arriba. En todo sentido, Jorge, uno más. ¿De acuerdo? Uno más. Cuando hablamos de uno más, ¿es un nivel más arriba? Un nivel Claro más. que sí. Un nivel más arriba. Un nivel más arriba, eso sí, sin ego. Lo que estamos haciendo con uno más arriba es que el que esté abajo lo ayudo a subir. Lo ayudo. Cuando hablo, para poder tener claridad también, como vengo de estudiante, Mati viene de compañera, yo vengo de estudiante. Cuando hablo de uno más, es digamos, un trabajo, una medida que yo puedo estar estableciendo cada cuánto. Cada vez que yo haga ese ejercicio, aumento uno más.
cada vez que yo desea o necesite? ¿Cómo lo puedo subir uno Sí, más? Jorge, siempre, siempre porque el uno más te sube en tu campo vibratorio, en tu campo energético. Atrás de ti tienes a Buda, que tú sabes que Buda obviamente estuvo en ese camino cada vez de lo que fue su transformación de una familia que obviamente era unos príncipes, él era príncipe. Y lo que hizo es que obviamente sin dejar de ser Buda, Siddhartha Gautama, él lo que hacía es obviamente ayudar a cada uno desde su concepción de bondad, de compasión, de empatía. Entonces yo me subo porque recuerda que hay algo interesante. Primero, tú tienes que estar llenito, llenito para poder dar, porque si en cualquier momento estás vacío, solamente se abre lo vacío para que te llegue nuevo conocimiento, porque cuando te llega nuevo conocimiento, estás presto a darlo. Entonces, ese uno más es como llegar y ver al universo, ir y ver más allá. Es como la parte transgeneracional. Inclusive hay algo muy sencillo que es la parte de un psicólogo que se llama Abraham Maslow, y él lo que decía es que la base es las necesidades básicas, la alimentación, ¿de acuerdo? El dormir, pero luego de ahí viene el estar compartiendo con personas. Luego es lo que aprendemos y finalmente, digamos que este chakra que queda aquí, el chakra corona, es donde va la parte del universo. Este es el uno más, estar ahí, ser capaz de ver todo como el un observador totalmente tranquilo, bondadoso, ¿de acuerdo? No colocarte en el yo o en el tú, sino en el total. ¿Sí, Mati? Que quería de pronto complementar un poco y para decirle a Jorge, una manera de lograr ese subir el nivel es cuando te dan como esas angustias, obvio, todos pasamos por muchas angustias en determinados tiempos, empezar a ver las cosas positivas, no las negativas, es decir, empezar a ver lo bonito que tienes a tu alrededor. Si tienes a tus padres vivos y los amas y te aman, entonces pensar en eso, pensar en tus hijos, pensar en los logros que has tenido profesionalmente, pensar en los logros como persona, o sea, empezar a pensar y a dar gracias por esas cosas que tenemos. Cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, realmente la energía empieza a cambiar, porque empieza a darse cuenta uno que realmente el futuro no es tan negro, la realidad no es tan negra, sino que tenemos muchas cosas ahí que nos ayudan a vivir y que finalmente cuando tú las recuerdas, ayudan a que tú subas ese nivel. Siempre, siempre, en un momento de crisis, en un momento de angustia, siempre es como mirar y regresar a lo que ha pasado, regresar al origen de las cosas buenas y empezar a cambiar esa mentalidad. Eso funciona, o sea, desde la experiencia, eso funciona. Esa es una manera de hacerlo. Y entonces, la R o R es muy interesante porque ustedes tuvieron ya una charla muy agradable de risoterapia, pero es tener en cuenta que la R hay dos cosas importantes. Primero, vieron que ustedes hicieron varios ejercicios, pero van a colocarse la mano en el corazón, por favor, la mano en el corazón. Muy bien. Y vamos entonces a respirar. Vamos a respirar. Cuando boten el aire, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar aire. Bótenlo. Otra vez, tomen aire. Ok, esto es yoga de risa. Entonces miren que estamos respirando y cuando estamos respirando estamos digiriendo muchas cosas, estamos digiriendo muchos problemas de la vida. ¿Por qué motivo? Porque en muchas ocasiones, como decía Mati, para todos y todas, los pensamientos traen palabras, las palabras traen conductas, nuestras conductas generan hábitos y nuestros hábitos generan nuestra vida y nuestro destino. Si nosotros vamos cambiando nuestra forma de pensar, de sentir y de emocionarnos, vamos cambiando lo que vamos haciendo, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Masaru Emoto es un científico, de pronto ustedes han visto algunos videos, que es muy interesante, y él vio cómo desde los pensamientos se afectaba la forma del agua. Entonces, cuando había un pensamiento positivo, o digamos de forma racional, el agua tenía una figura firme, una forma muy tranquila. Era perfecta, tenía una geometría perfecta. Mientras que cuando había obviamente una música metálica,
ni nada de criticar música, pero unos pensamientos disruptivos. Tenía mutaciones. Había, claro, era irregular, era como un poquito caótica. Entonces, fíjate, si nosotros somos materia, porque esto es materia, que está compuesto con protones, neutrones, electrones, y esas partículas son mucho más pequeñas, que se llaman preones y quantum, de donde viene la física cuántica, y yo el quantum de un momento a otro le empiezo y vibra, y yo le genero vibración desde mi forma de pensar, me enfermo. Ahí es donde los médicos vemos las patologías psicosomáticas, que es otro tema diferente, y nos vamos enfermando paso a paso. Entonces, desde el optimismo, desde respirar y podernos reír, como hicimos el ejercicio, y acuérdense que cuando tenemos problemas, ese pensamiento negativo, miren otro ejercicio, acá tenemos el problema, mírenlo acá, miren aquí interesante que es el problema, lo podemos inclusive ver, pero cuando empezamos a respirar y empezamos a reír, se puede alejar. Respiren. Y vieron, se va alejando, se va alejando. Entonces podemos desde la risa y la respiración tener esa característica. Y acuérdense que con la risa se aumentan las endorfinas, esas hormonas y neurotransmisores que nos ayudan al bienestar, estar más tranquilo. ¿Cómo les parece? Vamos bien con origen, ¿no? Súper bien. No, totalmente. Vamos. Y estamos integrando muchas cosas de las que hemos hablado en los últimos live, las estamos integrando en este momento con esta charla también. Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos con la I. La I Perfecto. Es el ingenio, lo que ustedes crearon con este programa, con este canal que se llama Origen. La I es la capacidad de ingeniar, de tener creatividad. Cuando ustedes tienen creatividad, como lo decía Mihaly Csikszentmihalyi, uno de los más importantes exponentes de lo que es parte de la psicología positiva, junto con Marty Seligman, nos dice que cuando tú estás en un estado pleno de estar aprendiendo, de querer hacer lo que tú quieres hacer, con pasión, acción, eso empieza a fluir. Entonces, el ingenio de la vida de ustedes y de todo en general es creatividad y fluir. Cuando un río se queda parado, allí quieto, el agua se pudre, se daña, ustedes lo pueden ver, se daña. En cambio, cuando el río fluye, obviamente entra en una vibración. Entonces, hay que fluir, continuar cuando estamos fluyendo, paso a paso, y nos vamos deteniendo. Y aquí hay una pequeña historia. En una ocasión dice la leyenda que en el río amarillo de China, los peces carpas o koi tienen que ir en contracorriente. Y cuando van en contracorriente, lo único que están haciendo es enfrentarse hacia ellos mismos, buscando ser cada vez más poderosos, pero obviamente de su ¿qué? Flexibilidad consciente y de su parte interna, o sea, su fuerza interior. Cuando el pez koi o el carpa, que es un pez de colores hermosos, atraviesa el arco iris, ese pez se convierte en dragón, que para obviamente los orientales, ya saben. ¿Se convierte, perdón, dragón, en dragón? En un dragón. Entonces, ese dragón obviamente es esa parte de fortaleza, donde obviamente ya cambió su historia. Se transformó. Miren qué es la diferencia entre cambio y transformación. El cambio que estamos viviendo en este momento actual, la palabra cambio viene de crisis. Crisol, crisálida, es cuando yo fui una mariposa, pero previo a ser una mariposa era un gusanito y me arrastraba y luego ya puedo volar. Entonces me toca obviamente utilizar todas mis fuerzas para poder generar cambios en mí. Pero el cambio es que yo me quito esta camiseta, o Jorge y Matilde se quitan la chaqueta blanca, la de blue jean, y cambian de ropa porque pueden cambiar. Pero cuando yo me transformo desde mi parte interna. Hay la motivación interna, ahí estoy fluyendo, porque ya es lo que obviamente a mí me apasiona. Entonces vamos en optimismo, vamos en respirar y reír, y vamos en el ahí que es de ingenio, creatividad, o obviamente fluir. ¿Cómo les parece? ¿Vamos bien? Miren lo que es origen. Vean lo que es origen. Es que estoy asombrado, es que tenemos todo, Mati, o sea, lo tenemos todo para poder hacer lo que queramos. A partir de ese momento, regresar al origen va a ser mucho más fácil para nosotros. Muchísimo más fácil, y lo vamos a poner en práctica, creo que de aquí en adelante. Juan Camilo, esto ha sido maravilloso, este aporte tuyo que nos has hecho, el trabajo de tomar cada una de las letras de nuestro canal. En Bucaramanga, un personaje que ya les voy a decir por qué lo menciono, que se llama Superpan.
y se acompaña de Alma Vital. ¿Los habían oído mencionar? No, es la primera vez que escucho de Super Okay. Juan. Luego de que sucede este motivo pues, de adversidades y de incertidumbres, Super Pan, él ya había hecho algunas obras de beneficencia años atrás, pero Super Pan es un superhéroe, se coloca un casco y lo que hace es dar pan, da comida a las personas y se acompaña de Alma Vital, que es otro superhéroe que va a los hospitales dando palabras de aliento. Y ya les voy a decir por qué digo eso, porque cuando nosotros activamos la SIM, porque hay dos opciones, o activamos la SIM que tenemos porque no nos han enseñado por medio del optimismo, de respirar, de reír, de tener flexibilidad, de tener obviamente compromiso con nosotros, o finalmente si no la puedo activar porque mis recursos, no olviden que cada ser humano tiene desde su mucho tiempo atrás los recursos para poderlos utilizar. Lo que pasa es que se nos olvida, entonces no podemos activar esa parte, digamos, de la SIM, que la SIM es el sistema inmune mental, este sistema que nos protege, digámoslo, del inóculo, del miedo, de la angustia, de la frustración, ¿de acuerdo? De la ansiedad. Entonces tenemos que mantenerlo alto para que obviamente con esa SIM alta, protegida, los inóculos externos no nos vayan a hacer daño, porque la G es gente. Cuando yo tengo gratitud, la gratitud me aumenta una hormona que se llama oxitocina. Entonces la G es gratitud, es esa capacidad de yo tener compasión, de ver al otro casi que como mí mismo, como esa persona que está, esa empatía. Entonces la G es generar gratitud, es esa sensación de que yo me abrazo a mí mismo, que yo hago por otro lo que realmente vale la pena. Ahí, Jorge, es otro más uno o uno más, porque estoy Ok. ayudando. ¿Viste? Entonces, Cuando ahí, estoy, sí, perdóname que te haga la pregunta acá, dale, cuando yo Jorge. estoy liderando grupos, es decir, esto sirve para liderar y mi SINCAR y yo también puedo reprogramar la SINCAR de mi equipo de trabajo con esta misma técnica. Claro, siempre hemos visto a los grupos de trabajo como unos jefes y la palabra jefe, las personas la terminan viendo como una persona que está más arriba, pero es de la parte egocéntrica en algunos momentos. Por ejemplo, en una ocasión yo he querido cambiar la palabra jefe por jefe. ¿Y por qué por jefe? Gestión de felicidad. O sea, Sí, esa, sí, sí. de acuerdo, esa sensación de que yo me pongo a la par de mis, digamos, de la gente que está alrededor, de los que yo llamo mis compañeros, mis amigos, y empiezo a tener un diálogo diferente. Y ahí, ojo con eso, Jorge, porque ahí viene lo que llaman, hemos dado mucho valor a lo que es las habilidades duras, las ¿Qué hard son skills. las Las habilidades habilidades duras para la duras es gente? todo lo que Contémosle. normalmente nos enseñan en los colegios, la matemática, la geografía, a qué tenemos que ser. A veces nos contratan por lo que aparentemente sabemos y nos echan por lo que no somos. Porque finalmente en un trabajo tenemos que tener las habilidades que son blandas. ¿Cuáles son las blandas? Resolución de conflictos, liderazgo, comunicación, asertividad, empatía, compasión. La pregunta, cuando hacemos evaluaciones en empresas, nos falta eso, porque vemos en un momento la productividad, en un momento como lo más importante. Y se les voy a decir, cuando yo tengo que hablar de productividad, lo que yo necesito es un menos recurso con menos herramientas para poder volver productivo. Porque si yo Sí. tengo muchos recursos con obviamente mucho tiempo, de pronto lo que hago es obviamente fatigar. Entonces, Jorge, a tu respuesta, sí, todo esto nos sirve. Imagínate que tú llegues con este tipo de sonrisa. Acuérdate que el cerebro, cuando tú llegas al trabajo, no Ajá. define si esto es verdad o no es verdad. Y tú, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya me empiezo a reír, hola, ¿quiere o no? Entonces ya ahí mismo. Y si le das un apretón de manos o le das un abrazo, que por ahora obviamente tú sabes que vamos a tener que de pronto dejarlo por la situación actual, ¿sí? Exactamente. Pero en ese momento antes, cuando nos abrazamos y nos damos la mano, ahí hay oxitocina y eso nos calma, nos da mucha tranquilidad, nos da bienestar. Y esa oxitocina es lo que nos salvó de los lobos esteparios
o nos salvó de estos mamuts, porque a lo último que nos daba miedo, a la muerte, y no teníamos el control de muchas cosas, pudimos vivir en comunidad por medio de ¿qué? De compartir. Entonces, la G es gratitud, es gente, es gente. Perfecto. ¿De acuerdo? Vamos entonces a poner la lista hasta el momento. Vamos a repetirla. La O es de La optimismo. O. La R es de la risa, pero generando la risa, las endorfinas y respirar. y la respiración, ¿cierto? La I es de ingenio. Creatividad, perfecto, ingenio. Que hace que surja la creatividad y las cosas puedan fluir de una manera más adecuada, ¿cierto? La G es gratitud y gratitud a la gente. Claro, y a ti mismo, ¿no? Y a ti mismo. Porque es por y para la gente. Claro, es una actitud hacia ti. Tener esa autoconfianza de que tú vales como ser humano. Porque Así si es. no lo haces así, obviamente volvemos a lo mismo. No tienes por qué estar llenito. Entonces mira cómo vamos activando la SIM. Miren que desde el origen, miren qué interesante, desde el origen vamos activando nuestro sistema inmune mental para encontrar optimismo, vamos encontrando respiración, vamos riendo, vamos teniendo gratitud, vamos teniendo ese fluir, ¿de acuerdo? Entonces vamos bien, vamos bien. Y eso, exacto, y ese optimismo fue el que conservamos para que Matilde regresara, genera risa en este momento, verte nuevamente, y te agradecemos enormemente por estar nuevamente con nosotros. ¿Ves cómo voy de bien? Sí, no, estas sí se las tengo que contar, se las tengo que contar porque es que es muy charro, porque ¿cómo les parece que yo me quedé muy juiciosa y se me congeló Juan Camilo? Y yo ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? No sé qué pasó, no sé qué pasó, sé que cayó el wifi y aparte de eso, mi celular se me estaba descargando, entonces se me juntó todo. Pero aquí estoy. Y mira, y Jorge, que es muy interesante porque el sistema de defensa del cuerpo es muy inteligente. El sistema inmune mental, vamos a decir, que son nuestros pensamientos, nuestras conductas, emociones. Pero en ocasiones, cuando tenemos tanto miedo de cada situación que hay a nivel de la vida de nosotros, de cada circunstancia, a veces nos congelamos. Porque mira que tú dijiste, me congelé. ¿Cuántas veces nos congelamos y no continuamos haciendo lo que queremos hacer? Nos quedamos en zonas de confort, zonas cómodas y no nos salimos un poco más allá. Entonces, hoy también es no congelarnos, que nuestra SIM, activando nuestro sistema mental, podamos hacer que nos movamos, que nos podamos volar, correr, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenido. Bienvenida. Vamos ahora para la G. No, perdón, para la E, porque hicimos la G. Mati, ¿tú oíste la G? No, no alcanza a ver la G. ¿Qué es la G? Listo, la G, gratitud. Bueno. Gratitud, listo. Gratitud es gente, es oxitocina, es la parte de compasión, ¿de acuerdo? Ok, perfecto, listo. Vamos con la E. Vamos con la E. La E es ejercicio. La E es el ejercicio. Sin duda alguna es ejercicio que no es solamente hacer digamos, una clase de un gimnasio, sino bailar, podemos salir inclusive al campo. En Japón, eso se llama Shirin-yoku. Es cuando yo salgo al campo y lo que hago es, obviamente, inclusive, imagínense, abrazar un árbol. Es mi razón de ser, mi propósito. Normalmente en Japón, en Okinawa, se llama Ikigai. Es lo que tú quieres hacer con tu vida. Se han dado cuenta que existe un término que se llama países o partes azules. Jorge. Tengo una pregunta. Claro. El ejercicio debe ser un ejercicio que las personas disfruten. Es clave que la persona lo disfrute. No es el que va a hacer el ejercicio por obligación, porque el cerebro también genera una reacción a hacer algo a lo que yo no estoy conforme. Total. Sin duda alguna, si tú haces algo que no te gusta, te estás devolviendo al pasado. Cuando tu papá te decía en un momento, usted no puede hacer esto, entonces inmediatamente el cerebro consciente hace una barrera, hace un bloqueo. Cuando tú disfrutas, tienes placer, imagínate, sale la dopamina. ¡Wow! Esa hormona que es del placer. ¿Te drogas? Sí, dopamina. La tienes acá, te drogas. Sí, te drogas. No literalmente te drogas. Cuando tienes una relación sexual, la relación sexual te hace, es ejercicio. Es ejercicio, te quema calorías. Entonces, el ejercicio de bailar, lo que tú haces, yo creo que es muy importante lo que tú dijiste, porque no sé si ustedes se acuerdan en el colegio, cuando los colocaban a hacer un montón de ejercicios y de pronto no es lo que más les gustaba a uno,
por Dios santo. No, 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 Ay, horrible. Iowa. Las clases de educación Horrible. física son horribles, no tienen metodología para nada. No, no hay una Por lo menos las planeación. que me tocaron a mí, las que a mí me tocaron. Hablo por No, las mías. no, a mí también. Se llamaba un ejercicio, les cuento que llamaba el Iowa. El Iowa era ir en unos metros de un lado a otro y devolverse y así sucesivamente. Imagínense. Y lo peor de todo, el que era de pronto gordito o no tenía Ay, un estado adecuado, se burlaban de él. terrible. Entonces, claro, No, no y hay además, yo sentía que mi profesor o cada profesor de educación física lo que estaba haciendo era castigarme por las frustraciones que él tenía con lo que estaba haciendo. O sea, no lo estaba él disfrutando. Yo nunca sentí que un profesor de educación física que yo haya tenido estuviera disfrutando la clase, sino la tortura. Entonces, nunca lo vi como algo que fuera productivo para mí. Pero ahí hay sí, una cosa, Juan Camilo y Jorge también, y es que cada uno lo ve también desde su experiencia. Yo les quiero contar, en uno de los colegios donde estudié en varios, había una Tan profesora juiciosita. que se llamaba Inesita. Inesita tenía, yo creo, en esa época, por ahí, no, pues por ahí 50, más de 50 años, y esa mujer hacía ejercicio. Y por ejemplo, a mí me gustaba la clase con Inesita, pero tenía una compañera, una amiga que nunca pudo con el ejercicio. O sea, ella era una cosa horrible, se maluqueaba. O sea, de verdad, era impresionante. Entonces, sí, yo creo que ahí es el asunto de disfrutarlo, porque esa amiga hoy en día disfruta de hacer ejercicio. Después de muchos años, ella empezó a hacer como a sensibilizarse con el ejercicio y hoy es lo más de juiciosa, lo disfruta y lo hace con frecuencia. sí, y es Bueno, verdad es lo que que Jorge Mati dice. Cada ser humano tiene una percepción de su realidad por medio de sus filtros y su recuerdo del pasado. Porque puede que en ese momento del pasado recordara algún suceso Sí. incómodo que lo marcó y lo ancló. Y como ancla al pasado con nostalgia o con sufrimiento o con felicidad, o puede ser bueno o puede ser malo. Se los voy a confesar, yo era asmático en esa época. Yo era asmático y a mis 17 años la enfermedad se me fue. Pero en ese momento, imagínense que los profesores casi que lo obligaban a uno porque era que cumplir la materia. Casi que me tenían que sacar a mí del colegio al borde de un ataque asmático para que me colocaran esteroides, por Dios. Entonces, luego a los 10, 15, 16, pues todo cambia. La enfermedad, digamos, que se diluye, como se diluye algunas cosas de la vida, y ya empiezo a hacer el ejercicio que a mí me gusta. Finalmente me convierto en buzo y miren cómo es la vida. Era problemas de asma y ya es un buzo avanzado. Entonces miren lo que es la capacidad del ser humano de cambiar su forma de pensar. pero ahí podemos estar hablando entonces de problemas emocionales durante la gestación y los primeros años, Sí, porque el asma está con lo emocional. claro, te voy a contar una cosa. El nacimiento mío fue con doble circular a cuello. Entonces, Ah, mira que había una sensación, lo que llamaba la angustia. Y tú ajá, sabes que angustia es angosto. ujú, Entonces, sí, señor. posiblemente tenía y fue pasando el tiempo, ya obviamente digamos que con las tijeras de la imaginación que están Sí, en se la puede mano, ser. se fue cortando el nudo. Entonces, mira qué Exactamente. interesante. Y a medida se va Claro, sanando el temor. Mire, y se va estamos sanando. aprendiendo de todo. Muchísimo. Bueno, vamos ahí, que esa es la E, ¿cierto? Sí, En la vamos en D la es G. ejercicio, claro. Y vamos Ejercicio. ahora con la N. La N, nutrición consciente. Una nutrición, saber comer, porque en muchas ocasiones se nos olvida comer. ¿Qué es olvidar comer? No cumplimos los horarios de nuestra alimentación, no Sí. tomamos agua, lo que hacemos es comer azúcares, azúcares refinados, gaseosas, grasa saturada. Entonces la idea que les propongo es una dieta saludable, una dieta que tú sepas de que el cuerpo te lo va a agradecer. ¿Y por qué les digo? Porque cuando yo hablo de alimentación consciente, son dos escenarios. Aliméntate de gente que te ayude, o sea, esa nutrición es gente que te dice, tú eres bueno, tú Ujú. sirves, tú eres capaz, tú vas a llegar muy lejos, tranquilo, que si te caes, te vuelves a levantar. Después del momento de dificultad, la resiliencia es una opción interesante. Ya sabemos que la resiliencia es esa capacidad de yo volver después de una fuerza marcada a un estado nuevamente original, donde aprendí, a pesar de las adversidades, a volver a ser esa persona que aunque me caí, volví a resucitar como el ave fénix. Eso es la parte de resiliencia. Entonces, tener gente que me nutra, nutrición emocional. Y la nutrición consciente, donde obviamente me ayude a mejorar mi segundo cerebro.
ese es tema de otra conferencia, que es nuestro intestino. ¿Por qué nuestro intestino? Porque ya ustedes saben que en el intestino hay una microbiota o una flora intestinal que si yo la alimento bien, me mejora y me activa el SIM, porque el sistema inmune mental, el segundo cerebro, es el intestino. Y cuando yo tengo pensamientos optimistas, cuando como bien, se me aumenta, que es muy bonito eso, se me aumenta serotonina, se me aumenta dopamina y aumenta una sustancia que se llama el GABA. La gente no lo conoce mucho, pero el GABA es simplemente me da calma y se me aumenta cuando yo río y cuando yo respiro. Entonces me mantiene en calma y disminuye el cortisol. Entonces cuando yo como, imagínense, mejoro mi parte del ánimo. Pero cuando yo como mucha chatarra o a las carreras, ¿qué pasa? Estoy así, estoy pleno, plenamente lleno. Y cuando yo estoy plenamente lleno, me indigesto y me empieza a dar dolor. Otra bioneuroemoción, aquí, la sensación de molestia. Me quema aquí, me quema, me da dolor. O no puedo digerir todo porque algo no estoy diciendo. Y ahí está la otra N, no solamente la nutrición, sino que por favor, tú lo decías, Jorge, en el liderazgo, una de las partes importantes es saber decir no. A veces no ponemos límites y somos sí, señor, no. Hay veces tenemos que decir no. Cuando somos capaces de decir no, ponemos nuestro límite y somos capaces de definir nuestra propia energía. Entonces, miren qué interesante. Optimismo, ríe, respiración, ingenio, creatividad, ejercicio, gratitud y nutrición emocional, nutrición consciente y decir no. Eso es para activar sistema inmune mental. ¿Esto funciona por partes o debe ser integral? Mira, yo pienso que cada uno puede ir activando como un botón. Imagínate que tú tienes en tu cerebro varios botones. Le puedes colocar inclusive los colores que tú quieras. Y vas activando uno, porque tú puedes llegar en este momento y te pasa alguna eventualidad. Digamos, obviamente, que te llaman y que alguien de tu casa está enfermo. Y en ese momento tú tienes que utilizar alguno. El optimismo, no creo que vayas a reír en ese momento. Si te fijas, no quiere decir que no lo puedas hacer, pero tu cerebro de pronto dice, no, todo va a salir bien, no hay ningún problema, va marchando como debe ser. Ahí mismo llegas y llamas a tu amigo, llamas a tu hermano, hermana o alguien que tú quieres. Acuérdate que lo hicimos con el optimismo. Recuerdas algo bonito y dices, todo va a salir muy bien. Y ahí mismo te pegas con el optimismo y te pegas con la persona que te dijo a ti, Jorge, todo va a salir muy bien, no te preocupes, así es la vida. Ten esperanza, acuérdate que la esperanza aquí en el cerebro la tienes tú siempre. Lo que pasa es que tenemos los desilusión, desesperanza, entonces quitémosle ese prefijo, chao y tenemos esperanza. Entonces lo puedes hacer tú paso a paso, lo puedes empezar a hacer paso a paso. Podemos decirle a las personas que cojan esta lista de origen y que se empiecen a evaluar al frente cómo creen que están, en cuál están bien, en cuál están menos, y vayan siendo más conscientes de ir integrando estas prácticas o estas sugerencias que tú nos estás haciendo con cada uno de estos temas para que vayan mejorando. No siempre puede estar uno mal en todo, para no decirle, va a empezar de cero. Usted puede empezar desde donde... Hay gente que es muy, muy agradecida, ¿cierto? Hay gente que agradece absolutamente todo, ¿sí? Pero a veces no siente merecimiento, no siente que se merecen las cosas. Entonces, mirar cómo cada uno de esos puntos los está trabajando cada persona. Claro, si yo tengo por alguna razón la probabilidad de que no tengo merecimiento, puede que obviamente tenga inseguridad o poca confianza. Entonces, ahí ya tendrías que empezar a generar confianza en mí mismo. ¿Cómo me hablo? Porque a veces la vocecita interior, la loca de la casa, ese diálogo interno que normalmente Carl Jung lo hablaba como la sombra. Acuérdate que todos tenemos algo luminoso, pero también algo sombrío. Y cuando obviamente la sombra es la que obviamente opaca la luz, pues entonces nos empezamos a hablar mal nosotros. Yo no sirvo para nada, no merezco esto, pero sí merecemos, porque en un momento dado, cuando nos devolvemos a momentos del pasado, hemos merecido, porque hay momentos que hemos tenido, aunque han sido duros, también merecemos mucha felicidad, optimismo, confianza, ¿sí? Resiliencia, capacidad de amar, porque nos tenemos que amar. Acuérdense que de que podamos amar, perdonar, y ojo, con eso, y tú tienes a Buda ahí, desde el budismo la vida es impermanente, hay una impermanencia sin duda alguna. Tenemos que entender
que el dolor es obligatorio. Si yo me quemo, me duele, pero el sufrimiento es tuyo, es el tuyo. O sea, el sufrimiento tú defines si sufres o no. Es eso lo que hay. ¿Sí? Y cuando tú sueltas cargas, pues obviamente te mueves más fácil, no te congelas, no te quedas ahí. Entonces, tú vas viendo lo que te va faltando. Es que también hay una creencia en que tenemos que quedar llenos. O sea, esa es una creencia muy común y realmente no necesitamos estar llenos, ni sentirnos llenos para estar bien alimentados. No, lo que pasa es que esa creencia es una creencia muy importante porque en unas épocas éramos de pobreza, había carencia y cuando tú careces de algo te intentas llenar, ¿sí? Eso es lo que es la ambición. Entonces normalmente recordemos que éramos homo, antes de ser homo sapiens sapiens, éramos homos erectos y todo lo demás y nos teníamos que llenar de comida para poder protegernos y volver a cazar. Ya luego el hombre se convirtió en recolector y cambió su forma de pensar, pero al principio necesitábamos energía. Entonces creíamos, y eso fue desde la prehistoria, que teníamos que estar llenos, porque el gordito, la gordita, cuando uno está grosso, es sinónimo de fuerza, de uno mostrar poder, ¿de acuerdo? Es esa parte que hay. Entonces yo tengo que intentar a veces que bajar la comida, saber comer, esa es la parte. ¿Para qué como, cierto? ¿Para qué como? ¿Qué es lo que hace que yo coma más o menos? ¿Ok? Bueno, yo creo que también es una cosa muy importante y es que el análisis que hagan ustedes, si necesitan también ayuda o alguna cosa, quieren preguntarle a Juan Camilo, ¿dónde te pueden contactar las personas para que puedan tener de pronto alguna inquietud frente a esta charla que acabamos de tener? Bueno, perfecto. Nosotros tenemos nuestra empresa, Sintonía de Vida. Pueden comunicarse con el 300-600-1788. Isa es obviamente co-creadora. Nosotros vemos, nuestro lema es, te ayudamos a construir tu salud, bioarquitectura de la salud. Entonces, eso es, simplemente crean en ustedes, vamos a salir de todo, lo hemos hecho en otras épocas diferentes. Y ya, la vida es quitarnos peso. Cuando nos quitamos peso, volamos. Yo creo que es una cosa muy importante el que hoy hayamos resumido tantos elementos que hemos hablado durante los últimos días, el tema de la respiración, como lo trabajábamos desde el yoga, el tema de la risoterapia, como lo trabajábamos también con Mafe, todo el tema que hemos hablado de PNL, como hemos trabajado también, de programación neurolingüística, y integramos temas nuevos como la nutrición y aprender a decir no para que tengamos entre todos estos un vademecum de herramientas que vamos a poder tener y utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. No es que sea una regla para que todos tengamos que hacer eso, sino que de acuerdo a cómo estemos en cada uno de esos elementos, podamos identificar cómo mejorar. Y aquí, Jorge, importante también decirle a todos nuestros seguidores y a nuestros amigos de Canal Origen que vamos a seguir con estas charlas, que vienen más temas, viene programación neurolingüística, viene autohipnosis y también muchos otros temas más. Juan Camilo también nos va a hacer una sobre el segundo cerebro. Sí, total. Juan Camilo, contigo podemos hacer varias. Parte 2. Parte 2, recargado, Juan Camilo recargado. Vamos a hablar del segundo cerebro porque me dejaste muy inquieto el tema de cómo podemos generar la química del cerebro a partir de las reacciones de nuestro intestino. Entonces, el aprender, el ser conscientes de lo que estamos ingiriendo, no solamente es la generación o evitar enfermedades que puedan ser crónicas, sino cómo podemos también, a partir de esa alimentación, poder tener reacciones químicas en el cerebro. ¿Te parece? Total, me parece excelente. Sí, de una. Bueno, perfecto. Mati, un abrazo grande para ti. Gracias por haber compartido toda esta tarde, haber traído a este amigo tuyo a compartir con nosotros, porque de verdad que la clase que yo recibí fue magnífica. Sí, Juan Camilo, muchísimas gracias. De verdad que estuvo muy interesante, nos encantó tu charla y bueno, te vamos a tener aquí más veces. Bueno, no, de todo corazón, de parte mía, de Sintonía de Vida para todos, vivan. A ti, Jorge, a ti, Mati, a detrás de cámaras, Jonathan también, porque es obviamente ahí está por ahí. Los aprecio mucho, nos volveremos a ver. Claro que sí, Juan Camilo. Un abrazo grande y por aquí te esperamos nuevamente.